Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca del oído y del sistema vestibular. El oído es un órgano receptor de ondas sonoras. Estas ondas sonoras van a ser transmitidas hacia los centros nerviosos y adicionalmente, este es un órgano muy importante para el equilibrio. El oído está dividido en tres porciones, en un oído externo, en un oído medio y en un oído interno. Aquí podemos comprender la conformación del oído en términos generales. Tenemos el oído interno, tenemos el oído medio y tenemos el oído externo. Cuando hablamos del oído externo, hacemos también referencia a la aurícula, también denominada oreja. Aquí podemos identificar algunas de las estructuras que ustedes han ido revisando previamente. Iniciamos con ese oído externo, específicamente con la configuración externa de lo que es la aurícula o oreja. Esta aurícula está conformada en términos generales por cartílago, tapizada por piel. Este es un cartílago de tipo elástico. Este cartílago se ha acomodado o se ha distribuido de la forma que permite formar esa estructura denominada aurícula. Y esa estructura tiene una función específica y es la de poder captar las ondas sonoras. Gracias a su forma, permite que, más bien que captarlas, permiten es direccionar la onda sonora hacia el interior del oído. Para ello, pues tiene varias partes que vamos a revisar. Iniciamos con la cruz del hélice, toda inicia acá, todo esto sería el hélice, ¿sí? Y este hélice va a terminar en una porción denominada lóbulo, que es desprovista de cartílago. Asimismo, enfrente del hélice está el antihélix y entre ellos dos hay una depresión denominada escafa. Encontramos el trago enfrente de, perdón, el antitrago, enfrente de él el trago, y entre ellos dos la escotadura o incisura intertrágica. Y aparecen dos depresiones más, una de forma triangular denominada fosa triangular y una denominada simba. Finalmente, encontramos una porción que tiene mayor profundidad que el resto, y esta se denomina la cavidad de la concha y es quien va a dar ya la comunicación o el inicio de lo que es el conducto auditivo externo. Aquí podemos identificar cómo está conformada la aurícula en su componente cartilaginoso y pues cómo se le une al conducto auditivo externo, eh, a esa porción que es del hueso temporal específicamente. Pero también podemos observar cómo no presenta lóbulo, ya que como les mencioné anteriormente, el lóbulo no está conformado por cartílago. La aurícula, o también denominada oreja, presenta unos músculos intrínsecos y unos músculos extrínsecos. Estos músculos intrínsecos son aquellos músculos que le van a permitir tener la forma de oreja o forma de aurícula, es decir, los pliegues, las depresiones propias y necesarias para que esa onda sea transmitida o sea direccionada más fácilmente hacia la cavidad pues, interna del oído. Esos músculos intrínsecos son el músculo mayor del hélix, si hay un músculo mayor es porque hay un músculo menor del hélix, un músculo del trago y el músculo del antitrago. Esto en la vista anterior. En la vista posterior tenemos otros dos músculos también que hacen parte de esa conformación propia de la oreja, que son el músculo oblicuo de la oreja y el músculo transverso de la oreja. Así como hay músculos intrínsecos, hay unos músculos extrínsecos. Estos músculos extrínsecos solo son tres. Se denominan extrínsecos porque se originan de un lugar externo a la oreja y se insertan en ella. Y esos son los encargados de moverlas, ¿sí? Desplazarla hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo. Esos músculos nosotros los humanos no los tenemos tan desarrollados, pues porque digamos que en términos generales no los usamos muchos. Pero nuestros animalitos sí los usan mucho y estoy hablando específicamente como el perro, el gato y otro tipo de animales. Tenemos entonces el auricular anterior, el músculo auricular superior y el músculo auricular posterior. Esos son los que nos permiten mover las orejas. Hablemos entonces ahora sí del conducto auditivo externo que le pertenece a ese oído externo. Este conducto auditivo externo es un conducto de forma circular,
alargada, mide aproximadamente 2,5 centímetros, tiene como límite la membrana timpánica, tiene forma de S itálica y pues es un conducto que está conformado todavía por piel, ¿sí? Aquí hay una gran cantidad de células encargadas de producir la cera o cerumen. Y además encontramos unas vellosidades que tienen como función filtrar el aire, de alguna manera limpiar, digamos que el aire de las partículas que pueden ingresar, pero también tiene como función la posibilidad de disminuir de alguna manera o irle disminuyendo a la onda sonora la fuerza, velocidad, presión con la que venga. Ese conducto auditivo externo presenta unas inervaciones. En este caso podemos identificar acá que está inervado por el nervio trigémino en su parte más lateral, por el nervio facial en su zona intermedia y por el nervio vago en su parte más medial. Este conducto auditivo externo es un conducto que tiene una porción cartilaginosa que es su porción más lateral, ¿sí? Y que su porción, sus dos tercios mediales, está conformado por una porción ósea, porque está inmersa exactamente sobre el hueso temporal. Adicionalmente, podemos observar que sobre la aurícula se continúan la inervación del nervio trigémino en la porción más superior, en la parte de la concha, de la cavidad de la concha, continuamos con la inervación del nervio facial y en la porción más lateral e inferior del hélix y del lóbulo de la oreja, ya esta inervación está a cargo de ramos del plexo cervical. Ahora pasamos a hablar un poco del oído medio. En ese oído medio vamos a encontrar los denominados huesecillos o también denominados osículos del oído. Dentro de estos huesecillos u osículos, pues reconocemos al martillo, al yunque y al estribo. Yunque y estribo. Adicionalmente debemos entender que el límite o el inicio más bien de esta cavidad dentro del oído medio pues es la membrana timpánica. Miren ustedes que la membrana timpánica es una membrana flexible, la cual presenta una concavidad, ¿sí? Y una convexidad. Entonces, una concavidad lateral y una convexidad medial. Adicionalmente, podemos observar que el martillo es un huesecillo que está unido directamente o insertado en la membrana timpánica. En este oído medio encontramos adicionalmente a estos huesos unos ligamentos que las están estabilizando. Estos son articulaciones, por lo tanto debe haber quien lo estabilice y hablamos de esos ligamentos estabilizadores. La unión entre estos huesos, o también denominados osículos, pues es a través de articulaciones de tipo sinoviales planas, donde hay deslizamiento y donde se continúa, digamos, el movimiento a través del movimiento de la membrana timpánica. Entonces, si bien es cierto, el aire o la onda sonora ingresa por el conducto auditivo externo, hace que vibre la membrana timpánica dependiendo pues de los decibeles. La membrana timpánica se mueve y al moverse desplaza la energía hacia los huesecillos y ellos, pues se mueve el martillo, se mueve el yunque y se mueve el estribo, ¿ok? Y van a terminar allí vibrando sobre una ventana denominada la ventana oval, que ya vamos a ver más adelante que le pertenece al oído interno. Adicionalmente, en este espacio, pues este es un espacio donde lo que encontramos es aire, ¿sí? Se encuentra la tuba auditiva, ¿sí? Algunos autores denominada trompa de Eustaquio. Y esta es una comunicación que se tiene de cavidad nasal o nasofaringe con oído medio.
sirve para liberar presiones. Es una zona donde encontramos fácilmente aire. Entonces acá tenemos onda sonora, aquí tenemos aire y pues en la parte más interna vamos a ver qué nos encontramos. Acá podemos encontrar otra imagen donde identificamos las mismas estructuras. Miren ustedes la membrana timpánica, miren ustedes el martillo, el yunque y el estribo. Miren ustedes los ligamentos estabilizadores y quiero que identifiquemos que aquí aparece adicionalmente dos músculos. Este músculo que de alguna manera llega directamente a la membrana timpánica, que es el músculo tensor del tímpano, ¿sí? Y como su nombre lo dice, su función es tensar el tímpano cuando digamos que la onda sonora la haga vibrar mucho. Entonces eso es lo que hace siempre es tensionarla para evitar que, que esta membrana vibre mucho secundario a la onda sonora. Y tenemos también otro músculo, aquí lo vemos bien pequeñito, que es el músculo del estribo o también llamado músculo estapedio. Este músculo pequeñito va desde el estribo, ¿sí? Y va a ir a tensionarlo. ¿Para qué? Para evitar que él vibre muy bruscamente y desplace esa vibración hacia la ventana oval. Entonces, si logramos identificar acá, tenemos una zona protectora a través del músculo del tensor del tímpano y tenemos otra zona protectora a través del músculo estapedio o del estribo. También podemos encontrar entonces aquí, igual en esta misma imagen, la tuba auditiva. Todo eso se denomina cavidad timpánica. Miren ustedes, tiene relación con la membrana timpánica. Y hacia la parte posterior aparece un espacio que se denomina un receso o pliegue epitimpánico porque está alrededor del espacio timpánico y está en relación con el hueso temporal. En esta imagen nos permite identificar las mismas estructuras desde una manera un poco más gráfica. Hagan de cuenta que ese oído medio es una caja, ¿sí? Que tiene un techo, que tiene una cara lateral, que tiene una cara medial y que tiene un piso. ¿Sí? Entonces acá empezamos a identificar las mismas estructuras, los huesecillos del oído. Aquí vemos un nervio que atraviesa, que se llama el nervio cuerda del tímpano, es un ramo del nervio facial, que luego lo vamos a ir a identificar desplazándose hacia la parte de la lengua para dar inervación sensitiva especial en lengua, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos del nervio facial. Adicionalmente, pues encontramos este plexo, que se llama el plexo timpánico, que estaba apoyado sobre el promontorio. El promontorio es esta, digamos, curvatura o esta convexidad que es propia de la pared de lo que es el oído interno. Por acá vemos al nervio facial pasando, él tiene relación con el oído, específicamente porque pasa la cuerda del tímpano, pero no es porque lo inerve propiamente. Y vemos pues que, que tiene un espacio que es el espacio timpánico, ¿sí? La membrana timpánica. Identificamos que pues tiene relación con estas paredes, entonces hacia la pared superior vamos a tener lo que era todo el componente de la pared mastoidea, lo que veíamos inicialmente con el receso. Presenta entonces una pared inferior que se denomina una pared yugular, porque allí está en relación con lo que es la vena yugular interna. Toda esta pared medial, que es la pared específica que tiene que ver con el oído interno. Y pues finalmente, digamos de alguna manera, esta pared un poco más superior y anterior es la que está en relación directa con la delgada lámina del hueso temporal que divide el oído de lo que es la parte craneal. ¿Listo? Bueno, esto es la membrana timpánica vista
desde el oído externo, ¿sí? Cuando utilizamos un otoscopio e intentamos identificar lo que es la membrana timpánica, logramos ver esto. Esto que están viendo aquí es el manubrio del martillo. Ese manubrio del martillo tiene una porción que se llama el proceso lateral y el lumbo. Y sobre ese manubrio del martillo, pues digamos que se tensa o se desplaza lo que es la membrana timpánica. Ya tiene una porción más tensa, o podría decirlo de manera un poco coloquial, un poco más estirada, y tiene una porción flácida, ¿sí? Esta porción tensa hace que además se proyecte un cono de luz porque es una membrana muy brillante. Presenta unos pliegues maleolar anterior o un pliegue malear posterior. Mm, y pues en condiciones normales o naturales uno debería encontrar una membrana timpánica así. Si la membrana timpánica hacia la parte tensa no la encontramos igual de tensa, no la encontramos tan brillante, tan hidratada, no le encontramos el cono de luz, pues probablemente sea una membrana timpánica que ha tenido unas lesiones previamente. La membrana timpánica se puede romper, por supuesto que sí, se puede romper de manera traumática por, digamos que la utilización de un copito. Es importante tener en cuenta que, si bien es cierto, durante todo nuestro conducto auditivo externo se produce cerumen y es completamente natural. Cuando nosotros nos pasamos el copito, lo que estamos haciendo es desplazando el cerumen o la cera hacia la parte posterior, hacia la membrana timpánica. Y esto va a generar de alguna manera que, digamos, colapsemos o compactemos más bien esta cera hacia la parte de la membrana timpánica y a largo plazo pues tener problemas de audición, ¿sí? Eh, Manejables, porque con un lavado de oído pues podría manejarse sin problema. Pero la utilización del copito y de pronto un accidente que se nos desplace mucho podría rompernos de manera traumática la membrana timpánica. Otra forma traumática de ruptura de la membrana timpánica podría ser por el estallido de un ruido, por ejemplo, una bomba, la, la onda de estas, digamos, explosiones o de estos ruidos tan, tan elevados podrían generar también ruptura en la membrana timpánica. Hay rupturas en la membrana timpánica que generalmente consolidan o sanan de manera natural y sola, pues con antibióticos, con medicamentos y mucho cuidado. Eh, pues porque esto es bastante doloroso y además pues estaría con la posibilidad de introducirse cualquier tipo de agente hacia el oído medio y generar algún tipo de infección. Aquí encontramos estos huesecillos que hacen parte de ese oído medio. Entonces, como lo habíamos mencionado, martillo, yunque y estribo. El martillo tiene un manubrio, mírenlo acá. Presenta un proceso lateral, un proceso anterior, un cuello y una cabeza. Miren ustedes que toda esta porción del proceso lateral hasta el manubrio es la porción que está adherida a la membrana timpánica. Adicionalmente, se los había mencionado iniciando, este martillo se articula con el yunque a través de articulaciones sinoviales planas. El yunque presenta dos cruces, una cruz corta o breve y una cruz larga o longa y un cuerpo. Y también se articula con el estribo a través de un proceso denominado el proceso lenticular. El estribo, en cambio, presenta una cruz posterior, una cruz anterior, una base y una cabeza donde está articulado. Esta base es precisamente la que tiene contacto con la ventana oval. Estos huesos son los huesos más pequeños del cuerpo, realmente son huesos muy pequeños. Allí pueden hacer la relación, esto es una lupa, ¿sí? Y identifiquen o relacionen el tamaño de los dedos con el tamaño de los huesecillos aún utilizando la lupa. Seguimos aún en el oído medio y aquí podemos identificar las mismas estructuras, solamente que quiero que entiendan que estamos ubicados desde el oído medio y estamos mirando hacia el oído externo, es decir, que estamos viendo la parte posterior de la cavidad de la membrana timpánica.
¿Listo? Entonces acá vemos al nervio facial y vemos cómo desplaza su ramita que se denomina cuerda del tímpano. Veíamos el músculo tensor del tímpano, ¿sí? Cómo llega hacia la membrana timpánica propiamente, la tuba auditiva, y pues veíamos el receso epitimpánico desde otra vista. Vemos los ligamentos estabilizadores y aquí no podríamos ver, de acuerdo a esta vista, no podemos ver al estribo. Entonces, para que nos ubiquemos un poquito mejor, acá estamos. Esta es la ubicación natural del oído, para que no nos perdamos. Y esto es oído medio. Esta es la tuba auditiva. La tuba auditiva tiene una porción también cartilaginosa, específicamente la porción que va a llegar a la cavidad nasal o nasofaringe. Como les dije, es una estructura que nos permite liberar presiones y que comunica oído medio con cavidad nasal. Esto explica por qué muchos niños pequeños presentan otitis a repetición secundaria de procesos gripales, ¿sí? Y es porque fácilmente la bacteria puede migrar desde cavidad nasal o orofaringe o nasofaringe hacia oído medio, generando inflamación a la estructura, inflamando membrana timpánica y oído medio. Otra explicación de eso también es la ingesta de lácteos, de leche específicamente en tetero. Cuando el bebé está tomando tetero en posición acostado, se puede desplazar este contenido hacia el oído, sobre todo porque recuerden que allí está, digamos, conformado por bacilos. Los bacilos proliferan bacterias y fácilmente se pueden dar otitis secundarias a esto también. Bueno, ¿y por qué entonces en niños? Pues porque por las características propias del tamaño en la cabeza o el cráneo del niño, su tuba auditiva es mucho más horizontal con relación a la tuba auditiva de un adulto, ¿sí? Esto hace que fácilmente la bacteria migre, ¿sí? A diferencia en el adulto que tocaría subir y vencer la gravedad, ¿ok? Entonces por eso es más frecuente en niños. Entonces, quisiera preguntar si, por ejemplo, la otitis secundaria a la piscina podría ser una otitis media. Pues no, esta otitis es una otitis externa, ¿sí? Porque es el contacto que tiene la membrana timpánica con el agua cuando el agua se introduce por el conducto auditivo externo. De esta otitis que estamos hablando es una otitis media, porque esta es la única que tiene relación con el oído medio. Recuerden que si usted me ha ido entendiendo, puede comprender que son espacios independientes, ¿sí? Que entre sí no se comunican, están cerraditos y lo que comunican es el movimiento de sus membranas, o de sus huesecillos o de su linfa más adelante cuando se los pueda explicar en oído interno, ¿sí? Más no hay una comunicación del espacio. Acá entonces es otra vista, ¿sí? Donde ya estamos viendo la parte, estamos en oído medio, pero estamos mirando hacia oído interno, por eso vemos aquí el promontorio con el plexo timpánico, ya logramos ver el estribo, ¿sí? Eh, y empezamos a ver, digamos, de alguna manera, la pared con la que tiene relación o lo que vamos a ir a estudiar seguidamente, que es el oído interno. Para hablar del oído interno, entonces es importante reconocer que todo esto en términos generales está ocurriendo a nivel del hueso temporal, pero que el oído interno se proyecta específicamente sobre una estructura denominada la porción petrosa del hueso temporal. Mírenlo acá. Y que hablamos de un laberinto óseo, ¿sí? Que está conformado por una cóclea y por unos canales semicirculares. Si quisiera ver un corte transversal de lo que es todo esta estructura que hemos estado hablando, pues podríamos hacer ese corte y observar desde esta vista superior oído interno, oído medio y oído externo.
Ahora sí, vamos a hablar específicamente de lo que es oído interno. Cuando hablamos del oído interno, vamos a hablar de un laberinto óseo y de un laberinto membranoso. Entonces, primero, hablamos de este laberinto óseo que está conformado por la cóclea y está conformado por los canales semicirculares. En su parte más central vamos a encontrar el vestíbulo y su fenestra. Y vamos a entender que en la porción más cercana de esos canales semicirculares vamos a encontrar una dilatación denominadas ampollas óseas. Este orificio que vemos aquí se va a llamar la ventana oval y este que vemos acá, que se llama fenestra de la cóclea, se va a llamar también ventana coclear. Entonces, fenestra vestibular o ventana oval. Para efectos prácticos y no confundirnos será la ventana oval. ¿Ok? Muy bien. Esta imagen no fue nada más que haber tomado esta y haberle realizado un corte. El corte que le realicé a esta imagen fue un corte coronal. Es decir, corté por sus bordes, ¿sí? Y retiré esta porción que ustedes están viendo aquí. Y me quedo con la parte posterior. Pero estoy viendo el interior de esta estructura. Quiero que observen que hacia la parte de la cóclea pareciera que tuvieran dos caminos o dos escalas específicamente. Y es verdad, presenta una escala superior que es esta que estamos viendo de manera más clarita, que se denomina la escala del vestíbulo, y esta que es un poco más oscura, que se llama la escala del tímpano. Miren que tanto la escala del vestíbulo como la escala del tímpano continúan su forma de caracol hasta llegar a un punto terminal. Ese punto terminal se va a denominar el helicotrema. Vamos a los canales semicirculares, logro seguirlos observando y logro igualmente observar las dilataciones a nivel de las ampollas óseas. Y en esa parte más central, que es la porción vestibular, pues logro encontrar, digamos que la posibilidad de lo que va a ver más adelante, que es el utrículo y el sáculo. Resulta que yo les había mencionado que teníamos un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Este laberinto membranoso es el que estamos viendo aquí de color azul, ¿sí? Y quiero que se imaginen y que piensen que lo que están viendo en esta imagen de color blanco no es nada más y nada menos que el laberinto óseo, ¿sí? Que sería este. Si quisiéramos ser un poco coloquiales, podríamos decir que es como el cascarón, el que va a estar protegiendo esa estructura membranosa. Este laberinto membranoso está conformado no por canales, porque los canales eran de la estructura ósea, sino por conductos semicirculares, ¿sí? Y por ampollas no óseas, sino ampollas membranosas, ¿ok? Presenta adicionalmente en la zona vestibular ya dividido el utrículo, que está en relación directa con los canales semicirculares, o en este caso los conductos semicirculares, y también contiene al sáculo, que está un poco más cercano o en relación más cercana con lo que es la cóclea. Presenta un conducto y un saco endolinfático que permite mantener en constante renovación o movimiento de la linfa. Presenta entonces hacia la parte de la cóclea, miren ustedes, el conducto coclear, ¿sí? Y entonces empezamos a pensar y a relacionar que hay un espacio que se denomina el espacio perilinfático, es decir, donde va a estar la perilinfa. Entonces tenemos en la parte más externa la porción ósea o el laberinto óseo, en la parte más interna el laberinto membranoso, pero entre ellas dos va a haber un espacio perilinfático.
Si miramos esta imagen, ya saliéndonos un poco de los colores, de lo que era oído interno propiamente, pues podemos identificar que está el oído medio, ¿sí? Y que de esta misma manera pareciera que estuviera el oído externo. Entonces quiero que observen que esta, que era la ventana del vestíbulo o ventana oval, es la que tiene relación con esto que se denominaba el estribo, ¿sí? Y esta es la ventana coclear. Aquí es donde finalmente se termina todo el movimiento de la linfa, producto de la onda sonora que fue captada desde el oído externo. La perilinfa, pues es líquido cefalorraquídeo, es un plasma filtrado. Este es muy rico en sodio y es pobre en potasio. Y esta perilinfa, que ya les he mencionado que está alrededor de estos conductos linfáticos, tiene como función evitar la fricción entre ambos laberintos, entre el laberinto óseo y entre el laberinto membranoso. Mientras que la endolinfa, que es la que está dentro del conducto del canal semicircular y del conducto coclear, esta endolinfa es un poco más viscosa y a diferencia de la perilinfa, esta es pobre en sodio y es rica en potasio. Vamos a tratar de dividir esto en porción coclear y en porción vestibular. Cuando hablamos de la porción coclear es porque vamos a hablar específicamente de cómo se produce el sonido. ¿Listo? Entonces tengo la ventana oval, o la ventana vestibular y la ventana de la cóclea. ¿Ok? Entonces recuerden ustedes que habían dos pisos y que esto era una concha. Tengo entonces la escala del vestíbulo que sube y la escala del tímpano en la parte más inferior. Y en medio de ellos dos aparece un tercer espacio que se denomina el conducto coclear. El punto de unión se denomina el helicotrema. Y lo que ocurre aquí, chicos, básicamente es que cuando vibran los huesecillos, se mueve el estribo y desplaza la linfa, la perilinfa, hacia la escala del vestíbulo, sube hasta el helicotrema y baja por la escala del tímpano hasta perderse a nivel de la ventana de la cóclea. Perderse la onda, ¿ok? Ahí se pierde, ahí se muere. Y mientras sube y mientras baja, moviliza el conducto coclear y esto hace que allí en su interior se muevan unas células especializadas que están allí, que se llaman células sensoroepiteliales pilosas, y al ellas moverse, ellas pueden captar la onda del movimiento, ellas se activan, envían una señal a través de su nervio, en este caso que es el nervio coclear, la desplazan por el nervio coclear hacia la corteza auditiva y allí se interpretan los sonidos. Esto que estamos viendo aquí no es nada más que la escala del vestíbulo, la escala del tímpano y el conducto coclear. Quiero que observen que allí hay una estructura muy importante que se llama el órgano de Corti. ¿Qué es esto? Está relacionado con la membrana tectoria y con las células sensorioepiteliales pilosas. Miren que cada célula tiene un nervio y ese nervio va a ir a hacer parte del nervio coclear como tal y muchos haces de esos nervios forman el nervio coclear específicamente. Si yo quisiera ampliar esta imagen, podría hacerlo aquí, donde logro comprender que estas son las células sensorioepiteliales pilosas, estas son sus especializaciones apicales, sus microvellosidades, que son aquellos que tienen la posibilidad de moverse y captar el movimiento de la membrana tectoria. Y este movimiento de la membrana tectoria fue secundario al movimiento de la vibración de la perilinfa.
Cuando ellas son capaces de captar el movimiento, envían la señal por el nervio, por las fibras del nervio coclear hacia el nervio coclear. Ese nervio es enviado o, bueno, se continúa su recorrido hacia la corteza auditiva y es allí donde finalmente logramos hacer las asociaciones de la audición. Importante que reconozcamos que tengo una membrana basilar, que es la membrana más inferior, y que en la parte superior tengo la membrana tectoria. Miremos acá, volvemos otra vez. Encontramos la membrana, miren ustedes acá. Encontramos el conducto coclear, ¿sí? La escala vestibular, la escala timpánica. Encontramos la membrana basilar, que es donde está apoyada las células sensorioepiteliales pilosas. Encontramos el límite superior, que es la membrana de Reissner, o también llamada membrana vestibular. Encontramos en intermedio la membrana tectoria, que es la que se mueve, secundario el movimiento de la perilinfa, y cómo las células captan ese movimiento y son capaces de enviar la señal hacia el nervio coclear. Importante reconocer que dependiendo de el tipo de ruido, pues asimismo, digamos que la cóclea está zonificada y por lo tanto si los ruidos son un poco más agudos, más graves, más fuertes y demás, pues hay ciertas células que son más especializadas en captar cierto tipo de sonidos. Esta imagen solamente está representando cómo la perilinfa sube, cómo en el helicotrema cambia de piso y en ese subir y bajar, cómo de alguna u otra manera movilizan la membrana tectoria y son captadas por las células sensorioepiteliales pilosas para hacer la captación del sonido. Ahora pasemos a la porción vestibular. Y en esa porción vestibular pues vamos a hablar específicamente de lo que tiene que ver con los canales semicirculares, el utrículo y el sáculo. En esta imagen aquí fácilmente podemos identificar el nervio coclear y el nervio vestibular. Ya ellos acá se juntan y por eso el nervio craneal es uno solo, que son la fusión de ambos, que es el vestíbulo coclear. Pero cuando ellos llegan propiamente al oído, ellos se encuentran acciones divididas y por eso encontramos una porción coclear y una porción vestibular. Acá entonces volvemos al laberinto óseo, solamente para que lo recordáramos, canales semicirculares, ampollas óseas y vamos acá. Entonces, los canales semicirculares van a tener la función de captar el movimiento, ¿sí? Con relación a la cabeza. Entonces, ojo con esto. Los canales semicirculares son los encargados, en términos generales, de la porción vestibular, es decir, del equilibrio y de la relación de la ubicación o la propiocepción de la ubicación en el espacio. Esos canales semicirculares son tres. Entonces tengo uno anterior, tengo uno posterior y tengo uno lateral. El canal semicircular anterior está en relación con la flexión y la extensión de la cabeza. El canal semicircular posterior tiene relación con los movimientos de inclinación de la cabeza. Y el canal semicircular laterales con la rotación. El utrículo y el sáculo son estructuras que van a permitir la conexión de esos canales semicirculares con la concha. Y de alguna manera, pues ellos también se van a ver representados en el tema del equilibrio porque hacen parte del aparato vestibular. Para hablar de esta porción vestibular o de esta parte vestibular tenemos que hablar de receptores vestibulares. ¿Qué son receptores vestibulares? Pues son estos receptores que van a ser capaces de captar las diferentes posiciones del cuerpo y adecuarlas para mantener el equilibrio aún en situaciones diferentes o en movimientos. Hablamos de máculas y hablamos de crestas ampolares. Tanto las máculas como las crestas ampolares las voy a encontrar en el oído interno. Es importante que lo tengamos muy claro.
Y lo otro que es muy importante es que yo voy a encontrar receptores vestibulares tanto a nivel de las ampollas como a nivel del utrículo y del sáculo. Entonces, las máculas las voy a encontrar en el utrículo y en el sáculo. Esa mácula que está a nivel del piso en el utrículo es el receptor vestibular. Y el receptor vestibular del sáculo, que se denomina mácula, la voy a encontrar a nivel de la pared medial. Tanto el utrículo como el sáculo poseen sensibilidad multidireccional. La porción sacular va a permitir esas aceleraciones lineales. Y la mácula utricular va a permitir captar aceleraciones de manera horizontal. Cuando hablamos de aceleraciones lineales, hablamos de verticales. Cuando hablamos de horizontales, estamos hablando de desplazamientos. La mácula es una estructura gelatinosa que presenta las células sensoropiteliales pilosas. Mírenlas. Presenta además una cúpula, ¿sí?, gelatinosa aquí en la parte más superior, y presenta unos cristales de carbonato de calcio, también denominados otolitos. Este componente de lo que se denomina la mácula nos permite mantener la posición de la cabeza, en términos generales, en una posición de bipedestación. Pero también podría permitirnos hacer transiciones desde la bipedestación hacia los movimientos, ya sea en posiciones más superiores o más inferiores, como en traslados, como por ejemplo levantarse de una silla, levantarse de la cama y demás, cuando los cristales de carbonato de calcio se desplazan de esta manera. Entonces, por eso tenemos unas máculas, me devuelvo, ubicadas horizontalmente, ¿sí?, como en el utrículo, y unas máculas ubicadas verticalmente, como en el sáculo, para poder de alguna manera contrarrestar el equilibrio y mantener la posición en diferentes posturas o en diferentes transiciones del cuerpo. La mácula entonces está conformada por las células sensoropiteliales pilosas, por las fibras o los haces de nervios, en este caso del vestibular, por las especializaciones apicales o estereocilios, por una membrana gelatinosa denominada membrana otolítica y por los cristales de carbonato de calcio denominados otolitos. Esta es un tipo de mácula. Aquí encontramos otro tipo de mácula, ¿sí? Y es una mácula la que presenta las fibras nerviosas, las células sensoropiteliales pilosas con sus especializaciones apicales, y están inmersas o sumergidas o incluidas sobre una cúpula gelatinosa. Esta no presenta cristales de carbonato de calcio. Entonces, estas máculas con cristales de carbonato de calcio son aquellas máculas que están presentes en el utrículo y en el sáculo. Esos receptores vestibulares del utrículo y del sáculo, que nos permiten hacer cambios de posición de vertical a horizontal. Estas son las crestas ampulares, ¿sí? Son esas máculas de las que hablábamos ahora y decíamos que estaban inmersas sobre una cúpula gelatinosa.
Estas crestas ampolares están ubicadas en las ampollas membranosas. Recuerden ustedes en esa porción de los canales semicirculares donde estaba más dilatada el canal, ¿sí? Que inicialmente lo denominamos ampolla ósea, ¿sí? Entonces, como esto ya no es la estructura ósea, sino que estamos hablando de la estructura membranosa y específicamente de lo que es esa ampolla membranosa, pues hablamos de estas crestas ampolares, que son esos receptores vestibulares también. Entonces vemos las células sensorioepiteliales pilosas, la cúpula gelatinosa y las fibras del nervio vestibular, ¿sí? Entonces, ante el movimiento, ¿sí? Y ante los diferentes cambios de movimiento, pues la perilinfa también se mueve de alguna manera que la cúpula gelatinosa capta ese movimiento, también se mueve y al moverse son captadas por las células sensorioepiteliales pilosas y enviando la señal hacia la parte vestibular, que luego va a ir hacia el cerebelo. Entonces estas ampollas membranosas pues tienen relación básicamente con el movimiento pues de la cabeza y de la relación de la cabeza con movimiento de los ojos. Acá entonces vemos cómo, miren ustedes, cómo eso que están viendo aquí se llama modiolo, es simplemente el corte de la cóclea, donde veíamos la escala del vestíbulo, la escala del tímpano, el conducto coclear, y en ese corte se queda viendo de esta manera, pero es básicamente lo mismo, solo es el corte en la imagen. Vemos el nervio coclear y vemos cómo pues se va hacia la parte de los núcleos cocleares y el nervio vestibular que tiene que ver y que está relacionado básicamente con cada uno de estos receptores vestibulares, cómo llega el ganglio vestibular para continuar su recorrido hacia los núcleos vestibulares. Bueno chicos, en términos generales, esto es lo que pues se les quería explicar con relación al oído, a la anatomía del oído en sus diferentes componentes, oído interno, medio y externo. Ahora continuamos con la socialización, dudas, preguntas y pues despejando aquellas dudas que se hayan generado tras la lectura y tras el video. Bye bye.